Historia de la lengua española. Todo comienza en la península ibérica, específicamente en Castilla. En ese entonces, en la época prerromana, es decir, antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba poblada por diversas comunidades. A ambos lados de los Pirineos se agrupaban diversos pueblos que poseían una lengua en común, la vascuence. Luego, en la época romana, los romanos emprenden la conquista de Hispania, nombre latino de la griega Iberia, e imponen en ese territorio el latín vulgar, una lengua itálica perteneciente al tronco indoeuropeo. La evolución del latín, que tuvo contacto en Hispania y otras regiones del Mediterráneo con las lenguas de los griegos y los vascones, dio lugar a las actualmente llamadas lenguas romances, entre ellas el español o castellano. En los siglos III y IV después de Cristo, la península ibérica es fuertemente influida por los germanismos, debido al contacto del latín con los pueblos bárbaros, mezcla de la cual se heredaron palabras como guerra, ganar, heraldo y burgos. ¿Sabías que de los romanos actualmente se conserva la terminación en Z de muchos apellidos españoles? En el siglo V termina la dominación romana en Hispania, tras sembrar la semilla de la lengua romance castellana, como hija del latín vulgar y el griego, aunque en este territorio se conservaron, incluso hasta hoy, varios sufijos del periodo prerromano, como arro y horro. Entonces, en el siglo VII, los musulmanes invadieron la península ibérica y contribuyeron a la evolución del español con palabras de origen árabe como alcaldes, almacenes, alguaciles, quilates, arrobas, aljibe, albañil, alcantarilla, azadones, azoteas y acequias. Hace 2000 años, Roma era un imperio de aquellos que soñaban con dominar al mundo, y lo había venido haciendo bastante bien al conquistar gran parte de Europa. Lamentablemente, como la historia nos ha demostrado, no hay imperio que no entre en decadencia y acabe por fragmentarse, y más aún si es que vives rodeados de enemigos con tus mismas aspiraciones. Así pues, en muchas zonas que antes estaban bajo el poder de Roma, en los siglos VI y VII cayeron ante el dominio musulmán, entre ellas Hispania, que se convirtió en el nuevo califato de Córdoba. Entonces se originó una cuestión bastante efervescente. Por un lado, en Hispania se hablaba el latín vulgar, dígase una lengua con elementos propios de los poblados de la zona. Por otro lado, estaban las lenguas de los pueblos visigodos que habían llegado al territorio desde Germania y estaban asentados ahí desde antes de la llegada de los romanos. Y por último, y para terminar de preparar este suculento caldo de cultivo, llegaron los musulmanes con el árabe. Toda esta diversidad lingüística se fue mezclando y fundiendo a través de los siglos, hasta que a fines de la Edad Media, los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular y decidieron expulsar a los musulmanes del territorio español. Estos reinos eran los aragoneses, los vascos, los leoneses, los catalanes y los castellanos. Así pues, en 1492, cuando se produce la expulsión definitiva de los musulmanes, los reinos. Ya creada esta lengua, surgieron los primeros textos en castellano, entre estos el Cantar del Mío Cid, interpretados por juglares o mester de clerecía, que eran hombres instruidos y no necesariamente sacerdotes, los cuales cantaban en modo de lírica estos textos. Created using Powtoon.